Enrique, ¿me escuchas? Enrique Díaz, ¿me escuchas? Nuevamente, Enrique Díaz, ¿me logras escuchar? Sí, sí, te escucho fuerte y claro. Muy bien. Muy bien, estimado Enrique, un gusto saludarte. Estimados ingenieros del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lambayeque, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy, el día 5 de junio, es nuestro tercer día de conferencias programadas aquí dentro de la semana de ingeniería. Acuérdense, jóvenes, que el día domingo 8 de junio es el día del ingeniero en todo el Perú. Entonces, estamos dentro de la semana. El día domingo, les comento, nos vamos todos a reencontrar en el centro de esparcimiento del Colegio de Ingenieros, que está en la carretera Pimentel, con la finalidad pues, de compartir un encuentro deportivo con los diferentes capítulos, con los diferentes ingenieros de otras especialidades, a fin de confraternizar nuestros, con todos los ingenieros. El día 8 de junio a nivel nacional, saben ustedes que es el Día del Ingeniero, y ese día se hará la premiación de, de los campeones en las Olimpiadas que han acabado recientemente, ¿no? Todos los capítulos hemos estado en competencia deportiva y el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica tiene algunos campeones en algunas series, ¿no? En algunas categorías. Por ejemplo, en la categoría mayores de 60 años, nuestro capítulo es el equipo campeón. Entonces, ese día será premiado a todos ustedes. Los espero el día domingo a partir de las 10 de la mañana en el centro de esparcimiento, donde vamos a pasarla muy bien. Veo que ya gran parte están conectados. El día de hoy nos acompaña el doctor ingeniero Desiderio Enrique Díaz Rubio, que amablemente nos hará una ponencia denominada Riesgos eléctricos en instalaciones eléctricas en baja tensión. Y no quiero alargarme mucho, solamente decirles que les he copiado el link, les he copiado el link para que ustedes puedan inscribirse en el chat y de esa manera registran su asistencia aquí en la conferencia. ¿Para qué sirve el registro? Sirve para que el día que ustedes vayan al Colegio de Ingenieros y soliciten el certificado de esta conferencia, se evidencia pues, que han sido ustedes han asistido a la conferencia y con el pago de 20 soles, que es el costo del certificado en el Colegio de Ingenieros de Perú, hacen el pago en efectivo y tendrán pues su certificado. Tengan en cuenta que este certificado tiene un valor de 2 horas académicas y es de mucha utilidad para su currículum vitae de todos nosotros, ¿no? Creo que las empresas van a saber de que nosotros estamos en constante capacitación. Muy bien, sin más que decirles, lo voy a dejar con el ingeniero Enrique para que él nos diserte su tema asignado y cuando él finalice, ustedes pueden hacer las preguntas de manera verbal o también escrita en el chat. Muy bien, Enrique, te dejamos con tu Sí, exposición. ya. Muchas gracias, doctor ingeniero James Celada. Por favor, quisiera confirmar si está transmitiéndose también en el Facebook o solamente en el Zoom, Y porque también en el Facebook, también. ya, para poder entrar y de repente si hay alguna consulta ahí. Sí, sí, la transmisión también en el Facebook, me dijo en el colegio me dijeron eso. Ya, porque ahorita veo que en directo no hay. Déjame No está, consultarlo, déjame sí, consultarlo. sí, no Ahora está sí, en directo, porque justo ahorita entraba en mi Facebook, en el capítulo y no está.
A ver, déjame yo consultarlo con la hija. Sí, a ver, mientras que vamos solucionando este tema, bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto conversar con todos los amigos, colegas y futuros colegas también que hay acá. Bueno, entonces estamos acá. Más que todo, este es un tema bastante interesante que si nosotros ahorita nos damos cuenta, hace un par de años, cuando hubo lluvias, hubieron bastantes lugares que fueron bastante riesgosos, ¿no? Con eso de las lluvias y especialmente también en épocas de festividades que son en diciembre, en fiestas patrias, pero más en diciembre, es donde hay justo y aparece este tema de lo que es los riesgos eléctricos, ¿no? Entonces justo mientras que vamos confirmando y viendo el tema de que ya se esté transmitiendo en directo Sí, me en dicen el que ya Facebook, lo están ahorita viendo. En un instante ya lo van a hacer. Ya me confirmaron. ya ¿Correcto? sí, 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 ahorita todavía no está, entonces no habría ningún problema. Entonces, mientras tanto que vamos haciendo acá, nosotros vamos a ir viendo esta imagen. Algo que de repente puedan comentar de esta imagen, podrían decirnos que es muy clara y muy efectiva, especialmente los que estamos en esta área que es la parte eléctrica, tenemos algo bien claro, que la electricidad no se ve, correcto, o sea, tienes un ojo, no se puede ver, no se oye, tampoco, no se huele, correcto, pero ¿qué pasa? Si haces una maniobra como la que está acá, o la que está acá con un animal o una mascota doméstica, puede suceder algo que está como una caricatura, pero puede suceder y es algo no muy frecuente porque no todos los días pasa eso, que ocasiona consecuencias muy graves. Y eso pasó, ¿no? No sé si recordarán lo que sucedió en Tumán, en la época de las lluvias, y justo un niño pequeño sale, agarra su toma corriente, agarra su enchufe, ¿y qué pasó? Se eh, perdió la vida. Entonces ahí un poco viene el tema de que nosotros vamos a ver un poco los riesgos, pero también los peligros. Y justo ahí voy un poco a comentar y vamos por ahí a través del chat interactuando, ¿no? Pueden ir respondiendo y pueden decirnos de la pregunta uno cuál es sería la respuesta. No hay ningún problema acá, no hay nota, no se preocupe, pero finalmente sí nos llevamos la experiencia de que esto quede grabado como ustedes responden, ¿no? Porque es importante. A ver, por ahí, por favor. O si quieren contestar activando el micro, no hay ningún problema. Bienvenido. Los escuchamos. A ver si no hay ningún problema. Pueden ir interrumpiendo porque como esto es una hora, a veces el tema queda muy corto y las preguntas ya no se hacen. Entonces, se pueden hacer a través del micro, no sé si estará activado, o a través del chat, ¿no? No habría ningún problema. Ya, entonces, acá ustedes pueden observar, no habría ningún problema. Entonces, acá un Inge, ratito. buenas tardes. La primera puede ser A y B, porque también un puesta a tierra es muy importante en una instalación eléctrica. Ya, no hay problema, bienvenido. Todas las respuestas son aceptadas, muy bien, correcto. ¿Quién más por ahí, por favor? En la, ¿me escuchan? Pueden ir con... Sí, 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 le escuchamos. En Sí, la sí. pregunta 2, el pequeño para la corriente puede producir evento e incendio. Ya, muy bien. Si tienen alguna otra respuesta, la pueden hablar o la pueden también, Ah, ya. También la la pueden 3, ir con... bueno, vendría a ser la C también, produce calor, incendios y arco eléctrico. Ya, muy bien. Alguien que no esté de acuerdo, no hay ningún problema. Puede levantar el micro, puede activar el chat y
Muy bien, un ratito, no sé. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos acá, entonces, a ver, vamos a ver, todos están de acuerdo, alguien piensa diferente. Bueno, acá veo solamente que dice se escucha bajo, pero de ahí no han contestado nada por el chat. Bueno, entonces va a ser el tema, entonces, a ver, vamos un poco a irlo dejando y de ahí al final lo respondemos. Entonces, peligros o riesgos eléctricos, acá está, cable inadecuado, aislante defectuoso, puesta a tierra, incorrecto, sobrecarga, las respuestas A y B son correctas. Entonces, unos dijeron por ahí la A, otros dijeron A y B, de ahí con lo que avancemos, ahí vamos a dejar el tema ya más claro. Un pequeño cable puede producir ahí está interesante eso también, y la sobrecarga, ¿no? Muy bien, entonces, los riesgos eléctricos, señores participantes, o amigos participantes, porque de repente pueden ser jóvenes y le digo, estoy que los insulto y le digo, señores. Entonces, amigos participantes, básicamente se manifiestan a través de diversos factores. ¿Y estos qué pueden provocar? Pueden provocar accidentes o daños. ¿Y estos cómo pueden ser? Con un contacto directo, cuando tú tocas directamente el área que está con electrizada, o indirecto, ¿no? Entonces, que puede ser, por ejemplo, por mala suerte, conectas, y eso pasa normalmente en épocas de, de diciembre, donde conectas otro arbolito de toma corrientes, otro arbolito de enchufes. Entonces, o en todo caso pasa por ahí, justo hay una tapa abierta, o de repente estás expuesto a lo que son tensiones de contacto y paso. Y justo eso es lo que pasó. ¿Recuerdan lo que pasó hace unos años en Izaga y San Espeña, los que son de Lambayeque? ¿Recuerdan qué es lo que pasó? Que hasta ahorita siguen averiguaciones. ¿O recuerdan qué es lo que pasó hace unos años atrás en un centro comercial, en una tienda de comidas, que fallecieron dos jóvenes? Entonces ahí son contactos directos, contactos de tensión y paso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, decían que ese poste metálico no tenía electricidad, correcto. Entonces, ¿cuál ha sido? ¿De paso o de contacto? Porque de repente no llegó a tocarlo, pero sí hubo un paso y ese paso estaba electrizado. Entonces, ahí un poco cuál se vería. Se tiene que hacer todo un análisis, ¿no? Entonces, los factores de riesgos eléctricos en baja tensión, porque mayormente se dan en baja tensión. ¿Por qué? Porque normalmente a veces en baja tensión hablamos de menos de 500 voltios, 220, 380, 440, y a veces hay mucho exceso de confianza. He visto que algunos quieren pelar el cable con los dientes, otros quieren pelar el cable con un cuchillo de cocina. ¿Ya? Entonces ahí un poco viene el detalle, ¿no? Otro de repente se pone a hacer instalaciones sin ningún implemento de protección personal. Entonces, un poco ahí viene el primer contacto, ¿no? El contacto directo. Cuando tú tocas una parte metálica que puede estar con tensión o un conductor eléctrico. Y de ahí viene el otro, que es el contacto indirecto, que se produce cuando tú tocas una parte metálica que finalmente no debería estar con ningún voltaje, ninguna corriente peligrosa, pero aparece, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Debido a una falla de aislamiento. ¿Y eso debido a qué? Justo lo que decía su compañero, una mala puesta a tierra. Porque en vez de que vaya por la puesta a tierra, va por tu persona, porque todos somos conductores. Entonces, tu resistencia es menor a la de la puesta a tierra y de repente ni hay puesta a tierra, entonces hay una falla de aislamiento. O de repente ya es un equipo un poco antiguo y ya está haciendo unas pequeñas fallas, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ir viendo
cuando hay una sobrecarga. Entonces, a veces el tema eh, sucede normalmente cuando tú fuerzas ese cable a soportar mayor corriente de la que ha sido diseñada, ¿no? Normalmente le pones 20 equipos y finalmente quieres ponerle otro toma corriente, un adaptador, un montón de cosas y finalmente, ¿qué es lo que sucede? El cable no soporta, pues. Y por efecto Joule, la corriente se convierte en calor, eso hace que se incendie toda la cubierta y si la cubierta no cumple, porque eso justo viene otro tema de los conductores, que normalmente ya Enrique, para edificaciones, todo eso, ya están con norma, que dice que debe ser, Enrique, ¿sí? ya se transmite por Facebook en ese momento, por favor, te confirmo. A ver, vamos a ver. Ya, entonces vamos a ver, porque a veces preguntan también por ahí, un ratito. Sí, correcto, acá se ve, correcto, tienes razón. Muy bien, continúa. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos acá, entonces tenemos el tema de, ya, ahora sí, un ratito, ya. Entonces acá tenemos el tema de la sobrecarga, seguimos entonces con el tema de arco eléctrico. Todos sabemos de que es una pequeña chispa que se une entre dos puntos, pero eso en baja tensión no hay problema. El problema aumenta cuando aumenta la corriente. Entonces, si ustedes, ¿dónde hay un arco de tensión? A ver, por ahí, ¿dónde hay un arco eléctrico que se utiliza y que nosotros podemos verlo siempre? O lo hemos visto desde pequeños, o lo vemos normalmente. A ver, por ahí, si me ayuda alguien. Cuando se trabaja en soldadura. Correcto. Cuando se trabaja en soldadura hay una descarga eléctrica y se une dos puntos. Antiguamente se hacía un cortocircuito. Antiguamente, porque ahora ya con las máquinas pequeñas electrónicas se hace un arco eléctrico, pero es ya controlado. No es netamente un transformador que lo cortocircuitas. Antes sí era. Por eso que si ustedes se dan cuenta y le preguntan a sus familiares o de repente a los que tienen más de 30 o en base 30 o 40, todavía hay algunas máquinas que cuando conectaban esas máquinas de soldar, toda tu casa o todo ese establecimiento se bajaba porque había un cortocircuito. Ahora con esas máquinas pequeñas portátiles ya que son electrónicas, algunos le llaman no electrónicas, sino tarjeteras. Bueno, finalmente es una máquina electrónica de soldar. Ya el arco es menor, ¿no? Y es menos peligrosa, se podría decir, ¿no? Equipos defectuosos, especialmente eso lo encontramos a veces en diferentes, a veces, eh, instalaciones, especialmente cuando vienen esos juegos mecánicos que no son a veces, que ellos mismos ponen su medidor, ellos mismos ponen sus cables, en lo que es la parte de su encintado le ponen con bolsas y es todo un detalle, ¿no? O sea, te vas a jugar, te vas a pasear, pero no te arriesgas a que puedas tener un pequeño o un gran riesgo eléctrico, ¿no? Tensiones de paso y toque, eso es debido a las tensiones que se producen cuando en las partes metálicas hay una tensión de paso cuando hay una inducción, cuando hay un fallo eléctrico. Y eso es justo lo que pasó, por eso les comentaba, ¿no? Porque decían, no, no ha tocado la parte metal del poste. Correcto, no lo tocó. Pero ¿qué pasó? Justo hubo una tensión de paso. Esa tensión paso no necesitas tocarlo, es indirecto, o sea, tú eres un conductor y a medida que la distancia de paso a paso sea mayor, es más peligroso. Entonces, por ejemplo, un animal de cuatro patas o cuadrúpedo tiene una mayor tensión de paso. Y una avecilla, su tensión de paso es mínima. Por eso que no ves, oye, en una avecilla que se cuelga en un cable de media tensión con sus zapatos dieléctricos. No puedes, o sea, no. No es que haya estudiado mecánica eléctrica o sea electricista, no, sino que su tensión de paso es pequeña. Por eso que sucede eso, ¿no? Entonces, para los riesgos o los peligros eléctricos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificarlo y reconocer. O sea, ¿qué significa eso? Ver qué puedes evitar como un peligro que te rodea y
¿cómo puedes hacer para controlar esos peligros? O sea, evitar que tus compañeros estén trabajando en una forma arriesgada. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, y no hacer eh, actividades temerarias, ¿no? O sea, por ejemplo, no, no me pasa nada, no me pongo guantes. Agarras de repente por descuido una zona húmeda y tú cierras el circuito con un cable que tiene tensión y no la cuentas. Y ha pasado, ¿ah? Jóvenes de institutos o de instituciones técnicos que eran estudiantes buenos, pero se pasaba eso. Igual técnicos que ha pasado eso, hasta ingenieros que de repente por exceso de confianza entraban a una subestación y decían, ah, mira, agarro esto y estaba y hacía su no cumplía la distancia mínima y hacían una opción temeraria, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos, como en todo lugar, debemos respetar las normas técnicas peruanas, las regulaciones OSHA, si es que de repente entramos a una institución o una empresa, las normas de seguridad eléctrica, en este caso, si tú trabajas en la parte eléctrica o haces actividades eléctricas, en lo que es el recetate, ¿no? En actividades eléctricas, lo que es el reglamento de seguridad. Y trabajo en el ambiente, ¿no? Pero del sector eléctrico y la norma de seguridad eléctrica también, ¿no? Entonces, es importante cumplir todo eso, pero me dicen, pero si este señor eh, no es del área, ah, ahí viene un tema, viene la concientización, viene el tema de que nosotros tenemos que, justo en esta siguiente diapositiva, hablar de las exigencias, hablar del reconocimiento de los peligros. Claro, nosotros sabemos, por ejemplo, ponemos un triángulo y una calavera, sabemos que es peligroso. Eso ya nos estamos concientizados. Pero, ¿qué pasa de repente que a veces no respetamos eso? Y eso ustedes pueden verlo. Caminan por la Balta, hay subestaciones, igual están los símbolos, pero igual la gente cuelga, se pone ahí a vender al lado. Están jugando con fuego, hay que tener cuidado. Entonces ahí hay que tener cuidado porque cuando les pasa algo, no es responsabilidad de la empresa, sí, en una tercera, pero ahí que tiene que ver, porque si está identificado, se puede reconocer el peligro, no hay problema, pero si no está nada identificado, no tiene nada, y pueden haberlo identificado, sí, pero el problema es que lo rompen, lo canibalizan, entonces ese es otro tema. Ahí viene un detalle que hay justo esto, ¿no? Acá un señor que se pone a jugar o se pone a arreglar, cortar su árbol y hay una línea acá. ¿Esto qué puede hacer? Hay un riesgo, pues. ¿Qué es lo que puede ocurrir el riesgo? Si tiene buena suerte, lo bota nada más, hay un costado. Si tiene mala suerte, hay una descarga, se queda pegado y ya no la cuenta. Parte de los historiales de noticias. Entonces, un poco es eso, ¿no? O sea, es reconocer los peligros eléctricos. ¿Cómo lo reconoces? Vas a ver dónde y qué te debe presentar en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, tienes cables eléctricos y ahí a veces se ponen hasta a tirar zapatillas, que ese es un tema de repente ya, que en otros países lo hacen, ahora acá también en Perú, la barra, todo eso, entonces, es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué peligros enfrenta el área o el trabajo o donde tú estás, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿cómo se reconocen estos peligros? Cuando hay un cable inadecuado. Por ejemplo, nosotros ahorita pasamos, hay una maraña de cables, pero de repente no son eléctricos, pero son de otras empresas de comunicaciones, pero para mala suerte justo se conecta con un eléctrico. ¿Y qué pasa? Pasa lo que pasó hace 2 años, 3 años, que justo estaba caminando una señora con su niño por Cunio y para mala suerte hubo una pequeña chispa, se indució y mató a esas dos personas. ¿Quién es responsable? Varios ahí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los componentes eléctricos están expuestos, son peligrosos, algunos dejan los tableros expuestos o a veces en algunos lugares ponen ahí un estante, como sucede ahí, si ustedes se han ido al modelo, al mercado, ahí están los medidores, pero igual lo ponen ahí su ropa, le ponen para vender su periódico y otras cosas más. Entonces es un riesgo, es un peligro, pero mientras que no te pase no hay problema. Y de repente se molesta si viene alguien y le dice, saca de ahí, no, no, ese es mi lugar, ahí ya tengo, yo vendo. Pero si le pasa algo ahí recién, dice, no, pero nunca me dijeron eso. Entonces,
tampoco no es eso, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida. ¿Ya? Entonces, acá eh, algo que es importante también, a veces hay instalaciones que tienen el toma corriente a tierra, pero abres tú la caja y no hay, solamente hay dos cables. Entonces, es solamente para que venga Indesi o venga el inspector y te diga, ah, sí, sí tiene tu toma a tierra, va acá. Ya no lo abres, no, ahí nomás déjalo, es bastante, ya, listo, pero no tiene cable, pues. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Y lo otro, a veces compran materiales aislantes que son de dudosa procedencia. ¿No? Entonces ahí hay que tener cuidado. Mejor es una bolsa que una cinta de esas de 50 céntimos o de sol. Entonces ahí hay que tener siempre cuidado. Lo otro que también los circuitos, cuando son sobrecargados, están recalentados. Entonces es peligroso, sí, porque están calientes. Y eso, cualquier pequeña chispa por ahí, ya no la cuenta. Entonces hay que tener eso siempre presente, ¿no? ¿Cómo se reconocen los peligros? Cuando también tienes que utilizar tus EPPs adecuados, ¿no? Si tú vas a hacer una zanja, no te vas a poner unos guantes de hule, pues, ¿no? Entonces, usar la herramienta incorrecta es peligroso, claro. O sea, a veces, por ejemplo, te pones a utilizar de esos taladros sin tus orejeras, sin tus tapa ruidos, o sea, no puedes, o sea, está mal. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. En todo caso, se ponen a utilizar una moladora, no se ponen lentes, sin guantes, con sandalias, como normalmente se ve siempre. No es correcto, pues. Y lo otro, las escaleras, hay que tener cuidado, o sea, hay que ponerlo en un lugar donde estés uniforme, porque si hay una pequeña inclinación, complicado, pues. No, entonces, ahí hay que ver qué escaleras conducen electricidad. O sea, si son electricidad, tú no te vas a poner a verificar una lámpara o una luminaria o de repente un tema de una instalación si sabes que esa es metálica, que conduce electricidad. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Y lo otro, a veces en algunos lugares acostumbran regar por el tema de acá, Chiclayo, que hace bastante polvo y te pones a trabajar y está húmedo. Es un riesgo, te cae ahí un cable o te caes tú mismo y peligroso, pues. Entonces acá nosotros tenemos algo muy importante, el peligro por el cable inadecuado. Ahora, en lo que es en redes, en lo que es en baja y en media se utilizaba el aluminio. Ahora, por norma del medidor para adentro no se debe utilizar aluminio, pero como el peruano siempre busca lo más barato, pero a veces lo barato sale caro, va y compra en un puesto, en una tienda donde te vende el cobreado, te dice, o el económico también te dice. Entonces, ¿ahí qué te hace? Te hace que ese conductor o ese cable tenga una ampacidad. ¿Qué esa ampacidad es? Su corriente sea menor. Por lo tanto, o su corriente sea mayor. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se produce un recalentamiento, eso produce un incendio, eso prácticamente hay también una caída de tensión, entonces se tiene que tener cuidado. Así como cuando uno de repente va y ve en una edificación que estén bien los cerámicos, bien los porcelanatos, bien el piso, bien la columna, bien las lunas, ahora acá también se tiene que ver que el conductor esté bien, pero no lo ves. Entonces tienes que llamar a un especialista. Entonces ahí hay un tema que también queda bastante criterio, porque a veces hay colegas de otras especialidades que ellos quieren hacer todo. Y nosotros como especialistas tenemos que intervenir. Y a veces ellos no quieren. Ellos quieren hacer todo el trabajo. Entonces eso no es correcto, pues. Todos tenemos un área que conocemos y deben necesitar de nosotros también, ¿no? Entonces, otro, ¿qué es lo que pasa cuando el cable es inadecuado? Mire, ahí está la imagen, habla sola. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Un cortocircuito o una sobrecarga? A ver, por ahí me ayudan. A ver, por ahí, los que están presentes. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Un cortocircuito o una sobrecarga? A ver, escucho como no están haciendo preguntas, yo pregunto, pues, ¿no? Buenas tardes, ahí ingeniero, buenas tardes.
¿Cómo está? Ahí Buenas por, tardes. aparentemente no, es una sobrecarga que está causando ahí. Correcto. Entonces, ¿y a qué se debe la sobrecarga? Por ahí, por favor, complementa tu respuesta. Ya, el tema es que, mira, ese toma corriente, un ejemplo, todo corriente, toma corriente de 4 amperios. Ya, le están metiendo el cable. Tienes un equipo, una terma. Estás conectando ese enchufe con un cable de calibre 16 AWG, que no es la adecuada, ¿no? Y empieza la corriente alta, empieza a calentar y se genera la sobrecarga, ¿no? Ya, muy bien. Se genera la sobrecarga por un efecto Joule. Esa corriente se calienta y eso qué hace que esta cubierta se incendie. O sea, el problema, y eso ustedes pueden comprobarlo, mire, un ejemplo bien práctico. Cada uno de nosotros conoce o de repente alguna vez ha utilizado una plancha y esa plancha es una resistencia eléctrica y tiene una corriente en amperaje alta. Entonces, ¿cómo es su conductor? ¿Cómo es su cable? ¿Con una cubierta normal o otra cubierta? Ahí nosotros podemos verlo, ¿no? Tiene una especie de hilo. Ese hilo hace que se refrigere mejor. ¿Por qué? Porque la otra cubierta que es de una cubierta de otro polímero, ese polímero al calentarse hace justo esto, un amago de incendio. En cambio el hilo no, es menos, o sea, es más retardante el fuego. Por eso es que ustedes se encuentran siempre en los cordones de las planchas que son de hilo. Y ustedes, si quieren comprobarlo, ustedes más tarde lo pueden ir a ver. No, ahorita no, porque ahorita todavía estamos en la charla de acá más tardecito. Entonces, otro también, justo lo que le estaba comentando, la imitación. O sea, una cosa es utilizar cobre, que eso es lo normal, y otra cosa es utilizar aluminio. Hay diferencia. Y otra es el cobrizado, y otra es el de hierro, bañado. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta si tú de repente lo compras y lo pelas ahí bonito? ¿Cómo te das cuenta? A ver, por ahí alguien. Sin necesidad de abrirlo, romperlo. ¿Cómo te das cuenta? Algo muy práctico. Agarras uno original El y peso agarras también. uno que es imitación por el peso. Exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que el aluminio pesa menos. Pero ojo, ahora son más sapos, disculpen la palabra, son más inteligentes. Le ponen hierro. Entonces el hierro va a pesar más que el cobre. ¿Y ahora cómo lo haces? Ah, ahora ya te vas al fabricante. Pues el fabricante, si tú te vas y compras acá, cerca de, por acá, por frente a la galería, frente a los bomberos de Chiclayo, que están en áreas civiles, ya sabes que te arriesgas a que sea original, o sea, económico, o sea, imitación, o sea, de bajada también. Pero si tú te vas a una tienda donde te dan el respaldo y te venden eso, tú vas y lo reclamas. En cambio, el otro te vas y ya no le encuentras al vendedor. Se cambia de polo, no, yo no he sido, te dice, así como los que cuando te agarran te llevan el celular, no, yo no he sido. Ya están con otro polo, con otro pantalón, con otro short, igualito ahí. Entonces, no todos, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces, un poco, Enrique, pero ellos te lo pero, dicen, ¿no? Sí, Enrique, sí, te escuchamos. pero como ingeniero mecánico electricista, ¿qué pruebas debo hacer yo para comprobar Ya. que tengo? ¿Qué pruebas debo hacer? Debo pedir, dependiendo del tipo de instalación, si es una instalación pequeña, debo ir a comprar en lugares que me den la garantía de que es un cable original. Por ejemplo, entre una tienda que te vende siempre un producto original, está ahí el promotor, ellos te van al respaldo. Y así es una edificación de mayor tamaño, ya estamos hablando, por ejemplo, un edificio multifamiliar o de repente un edificio por oficinas. Ahí sí tú le vas a pedir la prueba de aislamiento, la prueba de resistividad, la prueba del hilo, la prueba de resistencia al fuego, diferentes pruebas que ya están normadas y recomendadas por las normas técnicas peruanas. Y que tú le puedes pedir al fabricante que te dé una garantía, que le haces todas las pruebas de aislamiento, finalmente, la de resistencia a la llama, la de verificación de peso,
de la, soporta la corriente, o sea, todo eso le puedes pedir. Pero si es una obra ya un poco más grande, si es una obra pequeña, sí tienes que ir a un lugar que te dé el respaldo, ¿no? Porque tú sabes, un lugar donde no te dan el respaldo, tú te la juegas, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Entonces dice, no, no, y a veces un poco pecamos de repente, tú lo mandas al técnico y el técnico, como a veces hay algunos técnicos, son un poco cabeceadores, van en lugares y no compran. Te dan 50, 80% original y 20 por ahí medio truqueado y eso no es correcto. Entonces un poco viene ese tema, ¿no? Y a veces en la mayoría de obras, ahorita ya menos mal que está cambiando, especialmente en edificaciones multifamiliares, no hay ingeniero de la especialidad, hay técnico, y a veces no es técnico de la especialidad, es técnico de todo, o sea, grafitero, pintor, electricista, y todo hace, ¿no? Entonces un poco viene el detalle, la autoconstrucción un poco a la larga te sale caro, y eso no es correcto, pues, ¿no? Entonces, si tú, ¿cómo te das cuenta? Por las pruebas que le hacen, prueba de corriente que soporta, ¿no? Entonces, acá viene otro elemento, que es componentes eléctricos expuestos, ¿no? O sea, tener cuidado, por ejemplo, cuando tú pones tu electrobomba, otros equipos, o tus interruptores o tus lámparas, y justo por ahí queda una mechita de cable, entonces ahí tienes cuidado, ¿no? O lo otro, que, que a veces pasa, ¿no? Yo sí, yo estoy, que todo estudio en la universidad, yo ya terminé, y no te pones guantes si quieres hacerlo así como en la figura, ¿no? Puedes hacerlo, pero desenchufa primero pues, y lo haces tranquilo ya. Pero no lo hagas cuando esté enchufado, pues porque te corres el riesgo de aparecer en parte de la historia, de las noticias. Entonces, acá viene otro. Los cables aéreos de alta, media y baja tensión, todos se cruzan, todos de repente se, se interconectan. Y ahora el problema es que, como ahora ha aumentado bastante el cable de... Antes ya habían dejado, porque ya comenzaron a ser inalámbricos, pero ahora como comenzaron nuevamente las fibras ópticas, los cables son muy delgaditos, pero igual comenzaron nuevamente a utilizarse cables. Y comienzas a utilizar estructuras donde ya por las distancias mínimas, si de repente la persona no sabe, sin necesidad de que toque este cable, se electrocuta. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, igual dice, no, no, yo estoy acostumbrado en baja tensión, ya, pero esto de baja tensión te aguanta hasta 1000. Si estás acá en una estructura de 13,2 o 22,9, no te arriesgues, porque tu guante te aguanta hasta 1000. Entonces ahí hay que tener cuidado. O sea, hay algunos mucha, o sea, de repente se consideran que sí conocen, pero hay que tener cuidado porque finalmente ha pasado. Por ejemplo, había un señor que querer hacer 1000 oficios se va y limpia un letrero, carretera Lambayeque, y de casualidad toca su varilla con un cable de media tensión. No la contó, se quedó ahí electrocutado. Entonces hay que tener cuidado, o sea, tener cuidado con eso, de los peligros de aéreo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos esto también igual, ¿no? A veces cuando pasan y ahorita que se están construyendo construcciones, en lo que es la parte de los cables, las grúas, especialmente cuando se hacen los trabajos, si es que de repente a veces se ha visto cuando se hacen trabajos ya para lo que son electricistas o ingenieros trabajos en caliente, puedes conocer mucho, pero a veces esa persona ha tenido problemas el día anterior. Viene un poco deprimido, viene un poco bajoneteado, algo de repente tiene una deuda o de repente lo encontró con la otra, ¿no? Tiene su amigo González, ¿no? Entonces ahí complicado, ¿no? Es de botas blancas, igualito. Entonces, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, viene un poco preocupado, agarra el cable y no la contó. Entonces hay que tener cuidado. O sea, ellos tienen que... Y ha pasado, ¿ah? Ha pasado a gente que conoce y ha perdido extremidades, para suerte de ellos. Y hay otros que no han perdido la extremidad, sino han muerto. Y acá en Chiclayo, ¿ah? No le estoy contando de repente otros lugares, acá en Chiclayo. Y hay sus hijos, que yo he tenido la suerte de enseñarles, que
ellos están estudiando para evitar eso. Entonces, un poco el tema es tener la seguridad y tener siempre que en esto 100% concentrado en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, acá justo vemos este detalle que es lo que nosotros vamos viendo y nosotros a veces lo dejamos pasar. No, no, es un cablecito. Ah, cuidado. No, no, ponle por ahí una cinta, ya le trae tu cinta Vinifan esas o cinta de embalaje, listo. Pero eso no es la correcta, pues. Entonces hay que tener cuidado. Viene un niño, agarra esto, está expuesto por ahí un hilito que está ahí, se queda pegado. Por de repente ahorrarte un sol, 2 soles más, le pasó un accidente fatal a ese niño o a esa persona. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y si es posible cambiarlo, porque a veces acá lo aíslas y justo es un pedacito pequeño, no, mejor cámbiale y ponle uno nuevo, pues. Ponle mejor uno nuevo, no te complicas. Y en este tipo de toma corrientes, tú enchufes, tú tienes así en 180, pero también tienes en 90. Si de repente tu equipo que está pegado a la pared, ponle uno de 90. Y si es normal, tienes espacio, ponle uno de 180 más, ¿no? Como es el de acá. Muy bien, entonces lo otro que hay que tener cuidado, la cubierta. Y esto acá viene un tema del tipo de conductor. Nosotros en el código, eso es otro tema y eso de repente más adelante ya viene en la parte normativa que justo de acá ya hemos estado conversando en el Colegio de Ingenieros, que de repente en julio sale un cursito que es la parte normativa que es importante en los conductores. Para tristeza de nosotros, este conductor, este código todavía está hace muchos años atrás, o sea, desde el 2006, el de instalaciones interiores. Entonces, el de redes es del 2011, ya prácticamente son más de 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Esta cubierta para lo que es una edificación donde viven personas, pero solamente personas, no, no hay tienda, no hay una, un centro, de repente un pequeño comercio, siguen utilizando el antiguo cubierta, que es el PVC. Si ustedes saben, el PVC tiene dentro de su diseño el policloruro de vinilo. Entonces, el cloruro tiene a la hora que es de la familia de los halogenuros. Entonces, a la hora que hay una chispa, eso emite un gas y ese gas es tóxico. Para todo lo que somos usuarios finales, que no seamos de repente comerciales, eh, de repente de servicios, no nos obligan a utilizar este tipo de cable. Por eso que lo compran, lo venden todavía, porque todavía sigue utilizando. Pero si de repente hay en esa pequeña tienda donde a veces ni van a veces en algunos lugares, o es pequeña, o de repente un pequeño almacén, ahí sí es obligatorio utilizar cables con cubiertas antillama, libre de halógenos, pero para lo que es en vivienda, casas, aunque sea edificio multifamiliar, no. Utiliza lo demás que todavía se sigan muriendo la gente. Y eso no es, pues, eso no es correcto. Ojalá en algún momento cambie, sí, ojalá que en algún momento cambie, ¿no? Entonces, ahora viene un tema muy interesante. En lo que es en baja, redes, media en redes, alta en redes, esto sí o sí ya lo conocen. Hay programas, hay software, hay un montón de temas. Pero si nosotros hablamos de interiores, no se toca mucho. Entonces, solamente cuando pasa lo que sucedió ahí en el centro comercial, en esa tienda de comida de McDonald's, vamos a decir el nombre porque ya salió la sentencia a favor de los jóvenes, eh, si por no tener un diferencial, mueren 2 jóvenes. Así de sencillo. Mueren 2 jóvenes. Por no tener una puesta a tierra, mueren esos 2 jóvenes. Entonces, el diferencial protege cuando hay una diferencia, como su nombre lo dice, una diferencia de corrientes. Ojo, corrientes, amperaje, para hacerlo un poco más claro, amperaje, ¿no? Entonces, igual
la puesta a tierra es cuando hay fugas de corriente, fugas, ¿ah? Y acá busca el elemento que tenga menor resistencia, porque eso es lo más lógico, o sea, la corriente siempre no se va a hacer problemas, él va por donde está lo más fácil. No te busca el camino más difícil, lo más fácil. Si encuentra a una persona que tiene menos resistencia, por ahí se va y le malogra todo su organismo. Pero si tiene tu puesta a tierra, ya, y tiene menos voltaje que tu persona, menos corriente, menos resistencia, porque finalmente ahí combinamos la, la, la ley de Ohm, por eso que le decía corriente, voltaje, resistencia, o sea, menos resistencia. Ustedes saben que para que haya corriente tiene que haber una carga. Entonces la carga somos nosotros. Nosotros tenemos una resistencia. Entonces esa resistencia con la corriente y el voltaje es el mismo, la resistencia es la que hace la diferencia. Si la resistencia es menor, va a ser más conductivo. Y si la resistencia es mayor, va a ser menos conductivo. Es inverso. Entonces ahí hay que tener cuidado. O sea, una cosa es el diferencial y otra cosa es la puesta a tierra. Son complementarios, por favor, ¿ya? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque nos queda, ingeniero James, tenemos hasta las 7 nomás, ¿no? O podemos sacar unos 5 minutos o 10 Sí, minutos es. más. Ahí vamos concluyendo unas preguntas porque así tenemos otro expositor. Sí, a ver, preguntas mientras que vamos viendo las figuras. Miren, acá justo este arbolito de Navidad que se llama enchufes. Miren, acá está. Acá hay una sobrecarga, un ejemplo claro. Acá hay otro ejemplo también. Acá hay otro ya, más moderno. Ya. No me dice, todavía falta todavía porque tengo más equipos, mi celular, mi laptop, mi secadora, mi otro celular, mi tablet. Ah, no, no, quiero para el otro lado. Sigo conectando. O sea, estoy recalentando, pues. Y acá por condiciones húmedas también, pues, ¿no? Hay una, si no tienes tu puesta a tierra, te va a pasar, o tu diferencial lo va a sentir la persona, ¿no? Peligros adicionales. Pregunta, por favor, mientras que estoy pasando esto. Preguntas, por favor. Preguntas. Acá hay otro importante riesgo eléctrico que a veces pasa y no se toma en cuenta, que es la electricidad estática. En lo que es la electricidad estática es algo muy interesante porque eso ha habido desde siempre y siempre va a haber. Entonces ahí hay que tener cuidado. Igual, para evitar la electricidad estática, pones tu puesta a tierra. Así de sencillo. O pones eh, ahorita que estamos ya en pleno humedad, pleno tiempo de invierno, de otoño, se presenta más la electricidad estática, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Los rayos que en algunos lugares hay, la sobrecarga, la ausencia de energía. Y acá justo lo que le estaba comentando para finalizar con esto. Mire, rápidamente con esto. De acá en julio va a haber un curso de lo que es la parte de normatividad, ya ahí se estarán avisando por el colegio, según lo que se ha coordinado ahí con el capítulo, para hablar un poco de las normas, ¿no? Que es fundamental y es importante conocerlo. Acá nosotros vamos a ver un ratito, miren, voy a pasarles todo ya de una vez. Acá está, miren. Ojo, son miliamperios, ¿ah? Son miliamperios. O sea, ya a partir de menos, miren, a partir de 50 ya te la juega de 50 miliamperios. Y eso es, por eso que los diferenciales vienen con 30, porque 30 no es mortal, ¿ya? Entonces, de 30 para arriba sí ya es mortal, entonces ya no entran, no esperan ni a 50, sino de 30. Si quieres más sensible y tienes un colegio, un kinder, le pone de 10, no le va a pasar nada. Lo puede agarrar el cable hasta con la boca el niño y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es bien sensible, 10 miliamperios, o sea, prácticamente bien sensible. Ya, y acá está justo, ¿no? Hay que tener cuidado. Y lo otro importante, acá, bueno, este cuadro justo está, y acá agarra, ¿no? 30 miliamperios, ¿no? Acá ustedes pueden ver. Posible muerte, miren. Ojo, posible muerte. No es juego. Entonces, no es el voltaje tanto.
es la corriente, el amperaje, ¿ya? Entonces, hasta 10 no va a pasar nada. Puedes soltarlo todavía. Pero ya a partir de 25 30 no la cuentas. ¿Y eso es a partir de cuánto? ¿50 segundos, un minuto? No, ni 30 segundos. Entonces hay que siempre eso tener cuidado, ¿no? Y presentarlo siempre, ¿no? Siempre, siempre hay que cuidarlo. Muy bien, preguntas finales, señores. Ahora sí, ya podemos responder. Acá para ustedes, lo que ustedes habían dicho por ahí, la A y la B son correctos. Ya, muy bien. ¿Qué más? La B que habían dicho. Finalmente, proyección de partículas, sí, porque no hay nada, pues, ¿no? Una sobrecarga produce primero calor e incendios. Y después de que produce calor e incendios, recién va a producir un pequeño arco eléctrico. Pero básicamente es la A, ¿no? Entonces, acá con esto terminamos. Seguridad implica simplemente hacer las cosas bien. Nada más. Ningún trabajo es tan importante ni servicio tan urgente que no permitan el tiempo necesario para hacer la labor sin tener en cuenta la seguridad. Tómate 5 minutos, por eso acá hay tu regla de 5 minutos, tu charla de 5 minutos, y te evita que tu personal o tú mismo estés tranquilo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Si no, agradecer por su tiempo, agradecer a todos. Sí. Muchas gracias, ingeniero Enrique, por su participación. Usted siempre está predispuesto a apoyarnos. No sé si deja de compartir un momentito, ¿me parece? Sí, ahorita voy a... Ya está, ya dejé de compartir. Sí. Mire, lo que le quería mostrar es lo siguiente. eh, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, le otorga a usted un certificado. Ingeniero sí, Desiderio Enrique Díaz Rubio, por haber participado como ponente en la conferencia Riesgos eléctricos en instalaciones eléctricas en baja tensión, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica dentro del marco del 63 aniversario de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y de Ingeniería Peruana, llevado a cabo el 5 de junio de 2025 con una duración de 2 horas académicas. Firma nuestro decano, ingeniero sí, Pedro Demetrio Reyes Casara, y quien les habla, James Celada Padilla, presidente del capítulo. Muy agradecido a todos los participantes. Había yo dejado un link para la inscripción de la asistencia y ustedes con ello pueden acercarse al Colegio de Ingenieros en la línea banca y solicitar su certificado de la conferencia. Pagan al colegio un costo de 20 soles y inmediatamente le entregan su certificado. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias al doctor ingeniero Enrique de Rubio por su participación y a todos los ingenieros también que estuvieron en esta conferencia. Ah, Decirles que inmediatamente en este instante tenemos otra conferencia. No sé si les explico en este instante para que inmediatamente ustedes se conecten. ¿Correcto? Empieza a las 7 y ahorita les envío el link, que tiene que ver con eh, diseño de tableros eléctricos en 3D. Muy buenas noches, gracias. gracias a ustedes, gracias por su tiempo y a seguir a- en esta capacitación que siempre es importante. Como profesionales siempre vamos mejorando cada día y agradecer a todos por su tiempo y por sus inquietudes. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad y gracias también, doctor ingeniero James Celada, por la consideración. Muy buenas noches a todos y sigamos con las exposiciones acá con el amigo colega, el magíster ingeniero César, no, Miguel Segura Requejo, que por acá estaba y también ya ahorita se va a su link que le corresponde. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas Ahí noches. les dejo el link, como último link para que puedan ingresar a la otra conferencia. Muy buenas noches, nos vemos.